Reciban todos un cordial saludo de su hermano pastor, doctor Montalvo Suero. Un gran placer poder estar otra vez con todos ustedes en esta continuación de nuestros estudios bíblicos acerca de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta ocasión vamos a tener la lección titulada Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Alabado el nombre del Señor. Recordamos a todos, por favor, estar en sintonía todos los martes con este programa, su escuela bíblica, alabado el nombre del Señor, para así aprender un poco más, cada martes, una lección más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos en el mes de octubre, ahora vamos por noviembre y vamos a seguir hasta diciembre. Vamos a concluir, amén, en diciembre estas lecciones que son importantes acerca de la persona de Jesucristo, que son de gran importancia y relevancia para nuestras vidas. Por lo cual, amén, pedimos que estar siempre atentos con sus Biblias abiertas, estudiando la palabra del Señor. En esta ocasión, recuerda el título, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Alabado el nombre del Señor. Un saludo especial. Amén a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de la 36 que están en sintonía con nosotros. Alabado el nombre del Señor, como todos los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal de la región sudeste. Bendiciones. Alabado el nombre del Señor. Y otros hermanos también de otras regiones, amistades y amigos. Amén. En New Jersey, República Dominicana. En Venezuela hay un grupo también que nos está siguiendo. Saludos especiales en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo fraternal a todos vosotros en el amor de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Los hermanos que están siempre fieles de la Iglesia 36, saludo en el nombre de Cristo Jesús, especialmente al pastor reverendo Ángel Marrero y su querida esposa Marta Marrero, a la superintendente escuela dominical y a todos un abrazo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. El tema de esta ocasión, como le había comentado anteriormente, es Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Jesús fue proclamado Rey de los Judíos en numerosas profecías, las cuales esperaba su cumplimiento. Estas profecías eran añoradas profundamente por el pueblo hebreo tras más de 400 años de largo silencio de parte de Dios y de dominación extranjera sobre Palestina y sobre Israel. Por lo tanto, esta profecía se había extendido a diferentes regiones del mundo y ya todo el mundo esperaba el cumplimiento de estas bellas profecías acerca del nacimiento de un niño rey que iba a establecer su reinado sempiterno y que iba a cambiar todo el sistema de cosas que hasta ese momento estaban imperando. De hecho, no se podía desligar la palabra del Mesías del cumplimiento de estas profecías que señalan a un gobernante de Israel, y estas profecías incidieron a lo largo de todo el ministerio del Señor Jesucristo, es decir, en su nacimiento, su bautismo, su ministerio público y aún en su muerte. La profecía de Jesús como Rey de los Judíos incidían en todos los aspectos de la vida de Cristo Jesús. En primer lugar, observamos que en su nacimiento Jesús fue anunciado por los magos como Rey de los Judíos, noticia que inquietó grandemente al rey Herodes, que aspiraba a ser aceptado como rey legítimo de todos los judíos. Es natural que la noticia del nacimiento de un niño cause en todos nosotros cierto grado de simpatía, de alegría y de felicidad. No obstante, el anuncio del nacimiento del niño rey lamentablemente estremeció al rey Herodes, y dice la Biblia que toda Jerusalén también se estremeció. Este anuncio proclamado por los magos que llegaban de Oriente realmente sorprendió enormemente a todo Israel, sorprendió enormemente a toda Jerusalén. Se pregunta la gente por qué razón unos magos que vienen de tan lejanas tierras, posiblemente de Media y de Persia, es decir, entre los ríos Tigres y Éufrates, llegaban ahora a Israel específicamente, trayendo buenas noticias de un niño rey que había nacido, y sin embargo los maestros de la ley, los escribas, los fariseos,
residentes en Jerusalén, ninguno de ellos estaba esperando tal acontecimiento o tal acontecimiento. Para ellos pasaba completamente desapercibido, mientras para aquellos que estaban de lejana tierra era una señal muy añorada, una señal muy deseada, y vinieron proclamando que en el cielo se había manifestado la estrella que indicaba el cumplimiento de la profecía, y ellos se movieron en caravana desde tan distantes tierras hasta Israel para celebrar este acontecimiento. Eso pasa porque tal vez estaban con tantas convulsiones religiosas, políticas, están de lleno en sus asuntos o sumergido en los quehaceres diarios de su vida rutinaria o sumergido en una religión superficial y vacía que apenas podían sacar la cabeza a flote y ver el cumplimiento de las profecías, las cuales en sus propias caras estaban aconteciendo. Y efectivamente, para eso vino Cristo, para llamar al arrepentimiento a su pueblo Israel, porque había perdido su visión profética. Y es lamentable cuando un pueblo pierde la visión profética. ¿Qué entendemos ahora? Que llegan estos magos de Oriente. Amén. Y estos magos de Oriente llegan hasta Jerusalén y se apersonan hasta el palacio del rey Herodes, un rey que brutal, caprichoso, que muchos califican como un rey paranoico, supersticioso, cruel, para nosotros un psicópata y un genocida por los actos atroces, amén, a cual se le atribuyen a este rey. La vida privada de Herodes estaba llena de lujuria y de perversión, y precisamente tocando la puerta de ese rey se encontraban estos magos, un rey que es conocido en la historia por un rey brutal, por haber ordenado la matanza de los bebés de Belén de Judea, unos 300 niños que fueron muertos a saeta como una reacción paranoica al anuncio del nacimiento del niño rey. En efecto, la noticia del nacimiento de Jesucristo no le agradó en lo absoluto al rey Herodes, llamado también Herodes el Grande o Herodes el Primero, por ser fundador de la dinastía de Herodiana, la cual reinó en Palestina con ayuda del Imperio Romano durante todo el siglo I. ¿Quién era el rey Herodes? Herodes I o Herodes el Grande. Herodes nació en Edom. Amén. Es decir, el reino de Edom, que en sirio se llama Idumea, y puesto por Roma como rey títere de Palestina en el año 337 a.C., cuando Roma se convierte en imperio. Y después de su muerte, amén, estas regiones que él tenía dominada, que fueron 4 regiones en total, porque él fue puesto como rey de Judea, de Galilea, de Samaria e Idumea, es decir, Edom. Estas 4 regiones fueron divididas entre los sucesores del rey Herodes y le llamaron a cada región una tetrarquía, porque es una porción de 4, y por lo tanto se levantaron después de su muerte 4 reyes descendientes del rey Herodes de la misma dinastía herodiana que gobernaba diferentes regiones en Israel. Los idumeos no eran israelitas de origen, sino que fueron sometidos por el macabeo Juan Hirciano, el cual, después de haber conquistado Idumea, les obligó a circuncidarse y a guardar el judaísmo. Ahora, este rey Herodes se había hecho aliado especial de Roma, y Roma lo había colocado en la región de Palestina, en la región de Samaria, de Galilea y de Idumea, como rey de toda esa región, para poder controlar los territorios que el imperio estaba ocupando. Herodes no era judío, pero se esforzó por ganar la aceptación de los judíos. Fue conocido por sus grandes proyectos de construcciones colosales, entre las que están y se nombra, por ejemplo, la expansión del segundo templo de Jerusalén. Lo hermoseó, lo embelleció, hizo muchas construcciones, amén, en el templo de Jerusalén, de tal forma que se le llamó el templo de Herodes. También por la construcción del puerto de Cesarea Marítima y también por la construcción de las fortalezas de Masada
y la fortaleza de Herodión. O sea, fue un gran constructor, hizo grandes obras de infraestructura en toda Palestina, queriéndose ganar la confianza o la aceptación del pueblo judío para que lo viesen como un rey real. Pero, ¿qué preocupación trajo a Herodes primero la noticia del nacimiento de este niño Jesús de Nazaret? Herodes tenía indudablemente varios obstáculos para ser considerado como rey legítimo de los judíos. A pesar de los esfuerzos y sus grandes obras que había realizado, tenía esos obstáculos y eran obstáculos reales que tenía que vencer. ¿Cuáles eran los obstáculos para ser considerado como un rey legítimo? Primero, Herodes pertenecía a una nación históricamente enemiga de Israel, que era Edom. Los edomitas siempre han sido enemigos del pueblo de Israel. En segundo lugar, Herodes no era de la raza judía. Era un extranjero y mestizo, hijo de un idumeo y de una mujer nabatea, es decir, de una mujer ismaelita. Por lo tanto, en lo absoluto era descendiente del rey David, y por más que Herodes se esforzara, jamás sería reconocido como rey legítimo de los judíos. Y por último, ahora se presentan estos magos del oriente trayendo una noticia escalofriante para el rey Herodes, pero sorprendente para toda Jerusalén y mucho más espectacular para nosotros. Los magos anunciaban el nacimiento de un niño rey, de un rey legítimo de los judíos, descendiente directo del rey David, y que iba a gobernar sobre Israel, así como reinó Moisés, siendo un gran libertador del pueblo de aquel yugo opresor que es Roma, y que él formaba parte de ese yugo opresor. Todo comenzó con la visita inesperada al palacio del rey Herodes de unos magos que llegaban de Oriente. Su visita no era extraña, pues es normal que los grandes reyes recibiesen delegados extranjeros con suntuosos regalos, y por lo cual Herodes les recibe y más bien, amén, los trata con cariño por ser personajes que vienen de lejanas tierras, lo cual es una honra para el rey Herodes. A estos viajeros se les llamó magos, que en griego es magoi, que se traduce como sabios o astrólogo. Nunca se traduce como reyes. Es una interpretación equivocada. Probablemente se habían mezclado con los judíos exiliados de Babilonia y conocían las profecías mesiánicas de un gran rey o de un gran libertador judío, un poderoso gobernante de Judea que iba a adquirir un imperio universal según las Escrituras. De esta forma, la esperanza de un Mesías se había esparcido por todo el oriente y atrajo a estos extraños visitantes hasta el palacio del rey Herodes. Algunos consideran que estos magos originalmente eran de alguna tribu de Media o de Persia y que ejercían funciones sacerdotales. En la región de Persia, por ejemplo, que podían tal vez estos magos ser estudiosos de astronomía o de astrología, por lo tanto conocían perfectamente bien las estrellas. En el tiempo de Daniel, el nombre de mago se aplica a un grupo de sabios, de los cuales Daniel es identificado como jefe de estos sabios. Amén. Según leemos en Daniel capítulo 4, versículo 9. Los magos mencionados en Mateo 2 serían naturales de algún país de Persia, o ya sea de Arabia o Babilonia, es decir, de la región de Mesopotamia, de los ríos Tigris y el Éufrates, donde había vivido la comunidad judía a lo largo de muchos años de deportación, según vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 3. Y por ello conocían perfectamente bien las profecías de las Escrituras, y en particular una profecía del libro de Números, capítulo 24, verso 17, que habla de Jesucristo como la estrella de Jacob, y que formaba parte de la esperanza mesiánica del pueblo judío, que también se asocia con Isaías 63, que dice que caminaremos en la luz del Mesías. Y por lo tanto, si vamos a caminar en la luz del Mesías, el Mesías es presentado como esa estrella de Jacob que ha salido para alumbrar a las naciones.
La estrella de Jacob es la misma estrella de Belén, que anuncia el nacimiento de Cristo en Mateo capítulo 2, verso 1 al 3, y que guió a los magos hacia Belén como una señal de que el rey de los judíos ya había nacido. La tradición de que los magos eran reyes se remonta hasta Tertuliano en el año 225 después de Cristo. Tal vez tomó en cuenta Tertuliano algunos pasajes de las Escrituras y especialmente el Antiguo Testamento, amén, que nos habla de que vendrían reyes de diferentes partes del mundo y adorarían al Mesías, como lo señala el Salmo 68, 29 y 31, Salmo 72, versos 10 y 11, Isaías 49, versículo 7, Isaías 60, del 1 al 6. Y por lo tanto, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, interpretó, por lo tanto, que se trataba del cumplimiento de estas profecías, y él en sus comentarios señaló que unos reyes, llegaron de Oriente. Sin embargo, no solamente la tradición siguió creciendo, siguió aumentando, y con el curso del tiempo la iglesia católica llegó a asignarle algunos nombres a estos personajes que llegaban de Oriente. Le llamaron Melchor, Gaspar y Baltasar, pero que en realidad no eran magos, no eran reyes, sino magos. Y mago significa sabio, astrólogo, y no eran tres, sino una gran delegación de sabios que vino del Oriente trayendo tres regalos simbólicos, que son el oro, el incienso y la mirra. Y por lo tanto tenemos que hacer estas declaraciones para que no estemos confundidos con respecto a estos temas que están en la palabra de Dios. Analicen su Biblia, amén, y indaguen. En Mateo capítulo 2 no aparece la palabra reyes, y en ningún evangelio tampoco aparece la palabra reyes, tampoco aparece el número de ellos y mucho menos el nombre que les son asignados únicamente por la tradición y especialmente por la Iglesia Católica Romana. Las profecías de Cristo como Rey son interesantes y nos gustaría analizarla brevemente para que nosotros podamos comprenderla un poco más. El nacimiento de Jesús como descendiente del rey David estuvo rodeado de muchas señales proféticas. 1. Cristo es el renuevo de Isaí, el retoño de un árbol derribado, según dice Isaías capítulo 11, verso 1. Como dice también Isaías, amén, como renuevo y raíz de tierra seca, de Isaías 53, 2. En segundo lugar, Cristo es presentado como hijo de David, que nunca faltaría en su trono, que Dios juró a David: no faltará a David varón que se siente en el trono de la casa de Israel. Eso lo encontramos en 1 Reyes 8:25, en el pacto de Dios con David, que promete y confirma: tu trono permanecerá perpetuamente, en 2 Samuel 7:13. Por lo tanto, estas profecías, el nacimiento de este niño, está cumpliendo las profecías de Isaías, amén, Isaías 11:1, amén, de un tronco, de un retoño de Isaí, amén, Isaías 53, 1 al 3, especialmente el versículo 2, amén, y también nos habla de que ese niño estaba cumpliendo, amén, en la promesa que Dios había dado al rey David. Su reinado, según dice Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, sería universal, y la paz también en su reinado se extendería sin límite alguno. Y dice la palabra de Dios en Isaías: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrían límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo desde ahora y para siempre. Por lo tanto, estas profecías se estaban cumpliendo con el nacimiento del Señor Jesucristo. Otra cuarta profecía que se cumple se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que anuncia la entrada en Jerusalén montado sobre un pollino. Y esta profecía la traemos a colación en el sentido de que presenta a Cristo como rey de los judíos.
O sea, todas estas profecías me están hablando que nacería un rey de los judíos, un monarca grandioso que iba a gobernar en Jerusalén, no solamente Jerusalén, sino sobre el mundo entero, y que por estas profecías estos magos habían venido a Jerusalén. ¿Qué nos dice la profecía de Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Justo y salvador, oigan la palabra, pero humilde, cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Y esas profecías se cumplieron literalmente en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, según nosotros vemos en Mateo capítulo 21. Otra profecía que se cumple es la de número 24:17, que presenta a Cristo como la estrella de Jacob, y que precisamente por esta profecía los magos llegan hasta Jerusalén. Lo veo, amén, dice la profecía, lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Oigas esa profecía. Por lo tanto, cuando la escribe, que está en el libro de la ley, en el libro de número, está indicando que esa profecía no es de cumplimiento inmediato, sino que tiene un cumplimiento escatológico, mucho más allá del tiempo en que el profeta está escribiendo, y que su cumplimiento adquiere historicidad con la persona de Cristo. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Es una profecía distante. Y dice, por lo tanto, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Está hablando del poder, de la potencia, está hablando del dominio, está hablando de la extensión de esa estrella de Jacob. Y ahora, esta estrella de Jacob es una profecía bastante interesante que estaremos comentando en el transcurso de este estudio. Miqueas capítulo 5 verso 2 señala también el lugar del nacimiento del niño Dios. Y dice Miqueas, la cual se cumplieron lógicamente en Mateo 2:6. Y esta profecía de Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de gobernar a Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Lógicamente, este gobernante es un personaje extraordinario, con dotes extraordinarias, porque sus orígenes son desde tiempo antiguo, amén, desde los días de la eternidad. Y está hablando que no será un gobernante cualquiera. Y no se cumplen en David, y no se cumple en ningún descendiente de David, sino que se cumple únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón entendemos que Miqueas 5:2 se refiere específicamente al nacimiento de Cristo Jesús. Y ahí vamos a recapitular un poquito. Los magos que llegan del oriente, posiblemente con conocimientos enormes de profecías judías, amén, por estar asociados con los judíos de la deportación de Babilonia en los 70 años de deportación, y por las comunidades judías que permanecieron en Babilonia después de la deportación, porque se establecieron en esa región. Estos magos interpretan la profecía de Números 24:17 como que Jesucristo es la estrella de Jacob. Estos magos, estos sabios que además eran astrólogos, amén, estudiaban las estrellas, pero no de forma, diríamos, charlatana, como muchas veces ahora se acostumbra a hacerlo, sino de forma más profesional, como si fuera la astronomía, un poco más profunda, con más criterio científico. Encuentran que en una estrella aparece en el cielo, y que esa estrella indudablemente está marcando un acontecimiento sin igual. No se trataba de un cometa, no se trataba de la conjunción de dos planetas, no, de un hecho natural que pueda ser explicado en términos naturales. Ellos eran astrólogos, astrónomos, conocían de lo que estamos hablando, y por lo tanto es prácticamente imposible que un acontecimiento como este pasara inapercibido para ellos, o que tal vez ellos se confundiese en la interpretación que estaban dando.
Ninguna estrella, ningún cometa, por ejemplo, podía guiarle desde Babilonia hasta Jerusalén directamente y llevarlo a donde estaba el niño acostado en el pesebre. Ningún cometa podía hacer esto tampoco. Y por lo tanto, las explicaciones, los razonamientos que se dan desde un punto de vista racional, natural, acerca de la naturaleza de este milagro, no podemos nosotros tomarla muy en serio y no podemos nosotros, afirmarla como que pudo haber ocurrido si las evidencias de las escrituras demuestran precisamente que es lo contrario. Solamente hay una explicación para esta estrella y es una explicación sobrenatural, algo creado por Dios, una señal dada por Dios específicamente para marcar el nacimiento de ese niño, el rey que estaba naciendo en Belén de Judea, como las profecías de Miqueas 5:2 lo habían determinado. Y específicamente la estrella que guió a los magos, amén, que se declara que es una luz resplandeciente, los cuales dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Herodes, al turbarse, comienza a indagar en qué tiempo apareció esa estrella para saber el nacimiento del niño. Parece que tenía confianza, parece que tomó la palabra de estos magos en serio y entendió que un acontecimiento profético estaba ocurriendo en Jerusalén y que sus sabios no se habían informado lo suficientemente para notificárselo a él. Pero él, amén, actuó de forma tal vez paranoica ante esta noticia, de una forma sorprendente ante esta noticia, y quiere burlarse de los magos. Burlándose de los magos, amén, llama a los principales sacerdotes, llama a los escribas, llama a los doctores de la ley y comienza a preguntarle a ella, consulta en un aspecto legal, según las profecías, dónde tendría que nacer el Mesías. Y ellos buscan, según las profecías, y precisamente encontraron a Miqueas 5:2 y le dicen, se conforma al profeta Miqueas, dice que sería en Belén de Judea, amén, que en esa ciudad nacería el Cristo. Y eso es sorprendente. Tradicionalmente se toma el texto de la estrella de Jacob de número 17, amén, 24-17, como si fuese figurado. Como decimos también el retoño de Isaí, como si fuese una figura, algo figurado, como una ramita que sale de un tronco caído y comienza a germinar. Así es presentado Cristo en las profecías de Isaías 11:1. Pero también cuando habló en Números 24-17 acerca de la estrella de Jacob, nosotros lo interpretamos de forma figurada y estamos hablando de un gran personaje que tendría mucha fama, muy renombrado, que sería como una estrella, algo simbólico. Más sin embargo, para estos magos no fue nada simbólico. Estos magos eran sabios, astrólogos, lo tomaron de forma literal y parece que no se equivocaron del todo, pues las estrellas los guió hasta el niño que había nacido. En Apocalipsis 22:16, Jesús se presenta a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Hay muchas sugerencias diferentes acerca del origen natural o sobrenatural de esta estrella tan notable que apareció en el sol. Pero tenemos que recordar, amén, que la interpretación tradicional de este pasaje se toma como que una estrella de origen sobrenatural, una estrella única, dada por Dios como señal específica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Herodes se enteró sobre el lugar donde nacería el niño rey? Herodes consultó a los principales sacerdotes, como vimos, y ellos le dieron la respuesta. ¿Cómo reaccionó Herodes al ser burlado por los magos? Los magos fueron y adoraron al niño Dios, pero no regresaron a Herodes
a informarle el lugar exacto del nacimiento, y Herodes, al verse burlado, reaccionó con brutal crueldad, decretando la matanza de los niños de Belén, que según algunos historiadores perecieron aproximadamente 300 niños en esa cruda matanza. Jeremías capítulo 31, verso 15, dice el profeta: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta profecía de Isaías, muchos preguntan cómo se asocia con el acontecimiento tan brutal de las matanzas de los niños de Belén. ¿O acaso tuvo doble cumplimiento las profecías de Jeremías? ¿Es una profecía de doble cumplimiento? Vamos a ver cómo se aplica esta profecía a la matanza de los niños. Raquel fue la mujer amada de Jacob. Desde que llegó a la casa de su tío Labán, vio sus ojos hermosos, amén, y se enamoró de ella, y todos recordamos que trabajó 7 años por Raquel, pero al final de los 7 años, en vez de Labán entregarle a Raquel, le entregó a Lea, su hermana. Y lamentablemente al día siguiente, como es costumbre de los judíos, fue que pudo percatarse de que se había casado con otra mujer y no con la que él amaba. Al reclamarle a Labán, Labán simplemente le dice que si tanto la ama, que trabaje 7 años más para él, amén, como dote por su hija, por su amada, amén, Raquel. Y él trabaja 7 años más por Raquel. Y por eso es que se dice que era una mujer muy amada, aunque también salió estéril. Fue madre de 2 hijos menores de Jacob, de José y Benjamín. Pero en el último parto de Benjamín, amén, Raquel fallece, Raquel muere, amén. Y por lo tanto se dice que fue enterrada en la ciudad de Ramá, que es una de las principales ciudades de Benjamín, situada en la frontera con Israel, ubicada probablemente en el reino de Judá. A esta región fueron llevados los judíos cautivos antes de ser enviados directamente a Babilonia, según dice Jeremías capítulo 4, versículo 1. Y por eso se dice que Raquel llora por sus hijos cuando fueron llevados al exilio, dejando atrás a la nación destruida por los ejércitos babilónicos. De esta forma se cumplió las profecías de Jeremías, amén, de Jeremías, Jeremías 31:15, que hablaba Raquel llora por sus hijos, pero también se vuelve a cumplir en el llanto de las madres de Belén, amén, que lloran por su primogénito, que lloran por su hijo, que fueron masacrados por este rey tirano, por este rey cruel, amén, por este rey paranoico, y más que paranoico, amén, tenía de rasgos de esquizofrénico, amén, de delirio de persecución, ya que siempre tenía temor de ser muerto, de ser traicionado, y ese sentimiento de traición le llevó a reaccionar violentamente, tomando unas medidas más crueles de toda la historia, como fue la matanza de los niños. Acerca de Cristo, se presenta como hijo de David, como descendiente del linaje real de David, y se presenta como el rey de los judíos. Y para poder presentarse como rey de los judíos, tenemos que hablar de la legitimidad de su descendencia en el trono de David. Ya vimos el nacimiento del niño, que Jesús fue anunciado como rey de los judíos en Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, y su descendencia del rey David. Pero sobre su descendencia real, y a fin de demostrar su legitimidad en el reinado de David, los evangelios de Mateo y de Lucas presentan una genealogía del Señor Jesucristo. Mateo escribió principalmente para una audiencia judía y registró el linaje de José, descendiente de David, para satisfacer las prácticas legales judías, para demostrar así que Cristo era descendiente directo del rey David
y también descendiente directo de Abraham, el padre de la nación y aquel que tenía un pacto especial con Dios. Mateo va más allá y establece en su genealogía un rastreo del linaje de los reyes de Judá que ascendieron al trono de David y otro rastreo, amén, a través de los tiempos del exilio de aquellas personas que fueron primogénitas y que pudieron haber sido gobernantes de Israel en caso de que el reinado de Israel no se hubiese interrumpido y hubiese continuado hasta ese tiempo. Y por lo tanto, la descendencia de Cristo, si no hubiera ido deportación y dominio extranjero, por lo tanto, Cristo hubiese sido un heredero legítimo al trono de David y un descendiente directo del rey David. Amén. Y por lo tanto, estuviera ocupando el trono de David, su padre. La genealogía de Cristo en Mateo 1:1 comienza hablando y dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y conecta a Cristo con dos grandes personajes de la historia de Israel. Primero le conecta a Cristo con el pacto de Dios con Abraham, del cual dijo Dios: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, de Génesis 22:18 y Gálatas 3:16. Y por lo tanto, cuando se habla de la simiente de Abraham, no se está hablando de Isaac, ni de Jacob, ni de Abraham, sino de Cristo, que Cristo es la simiente de Abraham, conforme dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. Segundo, también conecta a Cristo con el pacto de Dios con David, que dice: yo confirmaré tu trono para siempre, de Primera de Crónica capítulo 17, verso 12. Así que este primer texto de Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham, está hablando de dos grandes promesas de Dios, de dos grandes juramentos de Dios. El primer juramento hecho a Abraham, que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y el segundo es el juramento que hizo al rey David, que no faltaría varón que se sentase sobre su trono y que Dios iba a confirmar su trono para siempre. Alabado el nombre del Señor. En definitiva, ¿cuál es el propósito de la genealogía de Mateo? Este linaje proveería a Jesucristo una identidad tribal. ¿De qué tribu venía Cristo? Y mostraría también el cumplimiento profético, amén, de su nacimiento y su legitimidad para tomar el trono de David, su padre. Y este es el propósito de la genealogía que Mateo comienza su evangelio hablando y presentando, porque es muy importante. Herodes, por más que se esforzara, jamás iba a tener derecho real sobre el trono de Israel. Siempre sería visto como un farsante, siempre sería visto como un usurpador, como un extranjero. No importa las obras que realizaba, su nombre no estaba registrado en los anales de Jerusalén, pero el nombre de José, el nombre de Jesús, sí estaba registrado y constaba en los anales de Jerusalén. En los libros de la genealogía constaba que el nacimiento de Cristo era directamente de Abraham y directamente de David, y por lo tanto un descendiente real del linaje de David, con aspiraciones reales al trono de David, y por lo tanto él podía ocupar el lugar de David, su padre, como señalaban todas las profecías. Cristo, de hecho, sufrió persecuciones como descendiente del rey David. La descendencia al trono, como vemos en la historia, era causa de grandes dificultades, sobre todo durante los diferentes periodos de dominación extranjeras en Israel. Los medos, los persas y posteriormente los griegos, que conocían la historia y las aspiraciones del pueblo judío, quien fue un gran reino y que aspiraban a ser nuevamente un gran reino, no podían confiar en los judíos y de hecho se rebelaron contra los griegos y formaron un reino independiente liderado por la descendencia de los macabeos, que duró aproximadamente un siglo, cuando fueron dominados nuevamente por los romanos.
Los romanos tampoco confiaron en los judíos y se mantenían siempre fuertes guarniciones romanas del ejército romano en la región de Palestina, esperando cualquier levantamiento o esperando cualquier sedición, amén, de parte de los judíos, porque los judíos tenían siempre este sueño de volver otra vez a tener los territorios que antes ocupó el rey David y antes ocupó el rey Salomón en su máxima extensión, es decir, lo que actualmente estaba ocupando el imperio romano. Cristo, en su condición de descendiente legítimo del rey David y proclamado por las profecías, señalado por las profecías como rey de Israel, iba a sufrir también estas persecuciones, tanto de los judíos como también de los romanos. Lamentablemente, habían grupos de judíos que ya estaban aliados con los romanos y otros grupos de judíos aunque no tuvieran una alianza política, tenían una alianza estratégica, económica y comercial con los romanos y por lo tanto de una u otra forma estaban conectados con los romanos, y cualquier idea de un reinado independiente en ese momento no era aceptado por parte de ellos. Además, ya en su mentalidad ellos entendían que su posición era estratégicamente mantenerse sumiso ante el yugo opresor, porque no tenían la fuerza política para poder romper las cadenas de este enorme imperio que fue el imperio romano, y por lo tanto ellos entendían que para preservar su raza tenían que estar sometidos al imperio romano, y que Cristo representaba una amenaza real para su nación, porque iba a provocar un levantamiento del pueblo y una gran masacre de todos los judíos. Eso interpretaban algunos de sus líderes políticos y religiosos de la nación de Israel. En su nacimiento, el rey Herodes el Grande encabeza la primera gran persecución en contra de Cristo, el niño rey que había nacido en Belén de Judea, con la cruenta matanza de los niños de Belén que ya vimos en Mateo capítulo 2. Herodes es un rey títere puesto por Roma para controlar la región, un idumeo que ve amenazada su posición política y que, amén, concedida por Roma, y que ve el nacimiento de este niño rey como una fuerza política que afectaría el control de Roma sobre la región, y su propia posición política como rey de los judíos estaba siendo amenazada. En esta es sencillamente la lucha que presenta el libro de Apocalipsis capítulo 12 acerca del dragón y la mujer y el niño, amén, de las cuales vamos a verlo brevemente. La mujer, el niño y el dragón. Apocalipsis 12 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Todo el mundo, los judíos, amén, primeramente establecen que esta mujer lógicamente se trata del pueblo de Israel. Hay 3 posiciones con respecto a esta primera señal de Apocalipsis. La Iglesia Católica dice que es María, amén. Nosotros entendemos, amén, que no puede ser María, esta mujer que está hablando, porque está hablando en un lenguaje figurado, y por lo tanto tenemos que ver cuál es la mejor, la más plausible explicación de este texto. Algunos teólogos dicen que trata a la iglesia, pero vamos a entenderlo. Por ejemplo, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Me está hablando más del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Me está hablando del sol y de la luna, amén, que es los elementos que José, amén, ve en su sueño, y por lo tanto está más asociado al pueblo de Israel que a la iglesia o a María, como dicen los católicos. Gálatas 4:4, el apóstol Pablo parece estar de acuerdo con esta interpretación cuando dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y por lo tanto su hijo nacería del pueblo de Israel, como señalaba la profecía. Esta mujer
que nosotros interpretamos que es el pueblo de Israel, amén, dice que estaba encinta, clamaba con dolores de parto y en angustia de alumbramiento. Y esta mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y esto podemos hablarlo más adelante acerca de una exégesis de cuáles podrían ser significado. Lo que queremos enfatizar en esta profecía es la lucha entre el dragón, la mujer y el niño, que históricamente se ha venido desarrollando desde el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, cuando Dios le dice a la serpiente antigua, la simiente de la mujer te va a herir a ti en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Desde ese momento comienza una lucha tenaz por impedir el nacimiento del niño Dios, del niño rey que habría de venir a este mundo. Y parte de las estratagemas de Satanás estaba no solamente, amén, y la infertilidad en las mujeres de la descendencia de Cristo, sino también la matanza de los primogénitos y la matanza de los hijos varón, como lo vimos también, amén, que ocurrió en Egipto, con la matanza que un faraón ordenó de todos los niños varones. La matanza de estos niños, lógicamente, afectaba directamente el nacimiento del Mesías. Satanás se había parado frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, de traer, amén, a ese niño varón, amén, que señalaba las profecías. Y Satanás, por lo tanto, persiguió a la mujer, impidiendo o queriendo impedir el nacimiento de este niño varón. Y el último esfuerzo de Satanás para impedir el nacimiento de este niño varón no fue más y menos que el rey Herodes I, amén, o Herodes el Grande, que fue usado por Satanás, amén, tal vez en su delirio de persecución, en su paranoia o en su perturbación mental, amén, fue usado por Satanás para ordenar esta terrible matanza en contra de los niños de Belén, queriendo de esta forma matar a aquel niño Dios que había nacido. Y por eso dice Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde Dios tiene lugar preparado para ello. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que le había dado a luz al hijo varón. Y asimismo se cumplen en las profecías. Dios libra milagrosamente a su hijo de la cruenta matanza de Belén. Primero enviaron un ángel advirtiendo a los magos que no regresaran bajo ninguna circunstancia a avisarle al rey Herodes dónde se encontraba José y María con el niño, el rey que había nacido. En segundo lugar, otro ángel fue a José, amén, y le dice, da instrucciones precisas, que tomara a su mujer y tomara al niño y que huyera a Egipto, muy lejos del alcance político de Herodes. Y vivió allí José, María y el niño aproximadamente un año, viviendo en el exilio en un pueblo que ellos mismos no conocían. Amén. Tercero, después de la muerte de Herodes, aproximadamente un año después del nacimiento de Cristo, y nos referimos al año 4 de la era cristiana, un ángel del Señor aparece nuevamente a José en Egipto y le ordena que regresara a Israel nuevamente. De cuando regresan a Israel, encontraron que Arquelao, hijo de Herodes, estaba reinando en Judá. Y cuando estaban llegando ya a Jerusalén, le advierten otra vez por sueño a José que se vaya a la región de Galilea y se estableciese en Galilea, lejos de la influencia de Arquelao, hijo de Herodes. Y así, de esta forma, Dios fue dirigiendo a través de mensajes angelicales y se dejaron dirigir por Dios. José, que era un hombre humilde de corazón, tomando a María, que era una mujer humilde, y al niño también tomándolo para establecerse en la región, amén, de Galilea. De esta región es que nos dice la Biblia, de la región de en Nazaret específicamente, que se establece, es que nos dice las Escrituras que cuando Cristo tenía aproximadamente 12 años de edad, la familia desciende a Jerusalén
para celebrar las Pascuas judías, como era costumbre de los judíos. Y una vez en Jerusalén, el niño se extravía, se pierde y lo encuentra en el templo disputando con los maestros de la ley. Y nos dice las Escrituras que 3 días duraron la búsqueda del niño hasta que por fin encontraron al niño Jesús, porque ya él tenía conciencia de que era el niño Dios, que Dios era su padre. Y cuando le preguntan a Jesús, al niño Jesús, ¿qué hacía en el templo? ¿Por qué había hecho esto? Jesús simplemente le dice, en los negocios de mi padre me conviene estar, porque ya él tenía conciencia de sí mismo, de que era Dios, no solamente un niño normal, un hombre, sino también él sabía que era el Hijo de Dios y por lo tanto él tenía que hacer la voluntad de su Padre. ¿Sabía Cristo las profecías, las cosas que le esperaban? Sí las sabía, sí la conocía. Amén. Y también conocí en detalle de qué forma Dios le libra milagrosamente en los peligros de muerte que se vio rodeado al momento de nacer. Y surge la pregunta, ¿por qué Dios escogió a Egipto para que el Mesías, amén, se refugiase en esta ciudad, en este país? El hecho de que Dios enviara a José y a María a Egipto no debe extrañarnos, ya que en Egipto existían ciudades donde se formaron grandes colonias judías desde la época del exilio babilónico. Desde las conquistas realizadas por Alejandro Grande, se habían fundado importantes ciudades en diferentes partes de su imperio, favoreciendo el que muchas comunidades judías, amén, florecieran en estas ciudades conquistadas ahora por el imperio romano. De hecho, hay que tomar muy presente que los regalos que llevaron los magos, aunque tenían un significado simbólico, esos regalos ayudaron a la familia, a José y a María, a afrontar los gastos económicos de un largo viaje hasta Egipto y asentarse nuevamente a Egipto. Dios estaba preparando el terreno para que esta familia, amén, humilde, esta familia que no contaba con grandes recursos, que no encontró un lugar en el mesón, que dio a luz, amén, en un pesebre, esta familia requería recursos necesarios para poder hacer este viaje y para poder asentarse, encontrar una casa decente, un hogar decente en Egipto y ahí permanecer hasta que el Señor le llamara. Y fue a través de estos magos que llegaron de Oriente, estos sabios que llegaron de Oriente, que vino preparado ese gran regalo que sirvió para aparejar este gran gasto que tenía José y María. ¿Cuáles persecuciones tuvo Jesucristo como rey de los judíos? Tuvo muchas persecuciones. Y de hecho dijimos al principio que la presentación o introducción de Cristo en la profecía como rey de los judíos trajo grandes inconvenientes a Cristo desde su nacimiento, como lo vimos en su bautismo, en su ministerio público. Amén. Y también trajo grandes consecuencias en su muerte, que es el último momento en que podemos ver al Mesías. En el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea, Jesús advierte a su madre que aún no ha llegado su tiempo, su hora. Cuando su madre le pide, amén, que no hay vino, ya Jesús sabía, intuía, y como era Dios, sabía perfectamente bien lo que iba a ocurrir. Y simplemente le dice a su madre, madre, no ha llegado mi hora, o sea, aún no es el tiempo. No de mostrarme públicamente, sino de caer bajo el radar de los romanos o el radar de los judíos y llegar al momento a que él muera en la cruz del Calvario, entregado por los romanos. Su popularidad creciente le ponía bajo el radar de los judíos, de los romanos, y por esto Jesús siempre advertía a quienes recibían un milagro de parte de él de no contarlo a nadie, conforme vemos en Mateo 8:4. Amén. No era para hacer publicidad, no quería que se promoviera su persona, no quería tal cosa porque su hora aún no había llegado. Y cuando sus seguidores y el pueblo clamaban a él y decían, hijo de David, él les mandaba callar para que no escuchen
los romanos y no escuchen los judíos que estaban en complot con los romanos lo que estaba aconteciendo, el mover de Dios y el mover del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios. Y ese mover era precioso. Dios estaba manifestando a su Hijo en el mundo. Dios estaba, realizando grandes proezas y milagros entre el pueblo y quería que se mantuviese así hasta que se cumpliese su tiempo. Y Cristo sabía en qué tiempo se iba a cumplir. En su ministerio público, Jesús se alejó lo suficientemente de Jerusalén, lo más posible, lo más distante posible. Y solo en su bautismo lo vemos en Jerusalén, y también lo vemos en Jerusalén en la última semana antes de morir la cruz. Jesús ministró mayormente en Galilea, y también fue en una ocasión a Decápolis, que es Gadara, y también fue la región de Fenicia, que es Tiro y de Sidón. Pero pocas veces Jesús iba a Jerusalén a predicar la palabra de Dios, alejándose precisamente de los judíos que moraban allí y no caer bajo el radar de Roma y que llegue a destiempo la hora que estaba marcada para él a padecer en la cruz del Calvario. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, las multitudes enloquecidas quisieron tomarle por la fuerza y hacerle rey. Eso lo vemos en Juan capítulo 6, verso 15. ¿Y qué hizo Cristo? Simplemente Cristo huyó y se alejó de esa situación, evitando ese conflicto. En la resurrección de Lázaro, que la vemos en Juan capítulo 11, verso 38 al 44, esta resurrección, este milagro, lo puso definitivamente bajo el radar de los judíos y bajo el radar de Roma, quienes de inmediato conspiraron para matar a Cristo Jesús. Ahí se dieron cuenta que no se trata más de una persona que podían ignorar, de un milagrero, de un mero profeta que andaba por ahí. Ahí se dieron cuenta de que Cristo podía ser sumamente peligroso para todo Israel, porque conociendo el poder que tenía este hombre, si la nación entera se da cuenta de quién es este hombre, se iban a levantar en contra de Roma apoyando a Cristo Jesús y lo iban a coronar como rey de los judíos. También afectaba, por supuesto, muchos intereses, de los principales sacerdotes que estaban asentados en Jerusalén y las conexiones que tenían con los romanos, el comercio que tenían con los romanos. Todo eso iba a quedar afectado, iba a quedar atrás, pero sobre todo ellos entendían que en ese momento, si el pueblo se rebelaba, si el pueblo se invocaba una sedición a unirse a Cristo, los romanos iban a actuar e iban a provocar una gran matanza. Pero viendo a Cristo, cómo levantó con su poder a Lázaro de la tumba, dijeron, realmente este hombre tiene mucho poder, tenemos que quitarlo del medio, porque algo grande va a acontecer en Jerusalén si él sigue ministrando en la forma que lo está haciendo. La entrada triunfal a Jerusalén, cuando Jesús fue victoriado como rey de los judíos y proclamaban las multitudes, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, de Mateo 21, este acontecimiento y otros más que le siguieron sellaron definitivamente la muerte de Jesús de Nazaret. En la purificación del templo, Jesús confrontó a los principales líderes religiosos, llamó al templo cueva de ladrones en Mateo 21, 12 al 17, y a ellos lo llamó, por supuesto, ladrones también. Y luego Jesús predice, en su última profecía, que el templo que ellos tanto aman, el templo tan añorado por los judíos, orgullo nacional y religioso del pueblo judío, iba a ser destruido y no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Este argumento parece que fue anotado y lo usaron como uno de los argumentos en contra de Jesús de Nazaret cuando fue apresado y llevado ante el gobernador para ser condenado, por traición o sedición en contra de Roma. En su juicio ante las autoridades romanas, Jesús fue presentado como un sedicioso, un rebelde que se autoproclamaba a sí mismo como rey de los judíos,
lo cual inquietó grandemente al gobernador Poncio Pilato, quien no tuvo más opción que condenarle a la muerte por sublevación o subversión en contra del Imperio Romano. Y finalmente, en la cruz, y por orden del gobernador romano, se escribió la causa de su muerte, y se escribió estas palabras. En latín es INRI, que significa Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Lógicamente ahí estaban los judíos que dijeron, protestaron de inmediato: no pongas Rey de los judíos, pon que él dice ser Rey de los judíos. Mas sin embargo, Poncio Pilato le responde: lo que está escrito, escrito se queda, escrito está. Él es Rey de los judíos, que es Jesús Nazarenus, Rex Invadium, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y en este acróstico que dice INRI, asimismo fue colocado en Jesús como Rey de los judíos. En resumen, el nacimiento de Jesús como descendiente del linaje de David estuvo rodeado por muchísimas señales proféticas. Su nacimiento virginal se cumple Isaías 70:14, de que una virgen daría a luz un hijo, la Virgen María, que sería descendiente del rey David, Isaías 11:1, y efectivamente Mateo comienza su evangelio estableciendo una relación de tribal de Jesús y una descendencia directa de Jesús con el rey David, que nacería en Belén de Judea. Miqueas 5:2 señaló esta profecía, amén, y por lo tanto fue en Belén de Judea que los magos se dirigieron a buscar al niño, pero el lugar donde estaba el niño le fue indicado por esa estrella que estaba guiándole durante todo el camino. Que Jesús sería la estrella de Jacob, el cumplimiento profético del número 24:17, la estrella que apareció en el oriente, la estrella que los magos vieron cuando apareció y que hicieron su gran caravana con grandes regalos para llevárselo al niño rey que había nacido. Esa profecía de Números 24:17 también se cumplió en el nacimiento del niño rey. Su exilio en Egipto, hoy que está en Oseas 11:1, amén, que dice, amén, que de Egipto llamé a mi hijo, como lo confirma Mateo 2:15, que Cristo estaría en Egipto, y ya vimos por qué Egipto y no otro lugar. Amén. Ahí quería Dios preservarlo. Muy lejos, amén, de Herodes el Grande, muy lejos de la influencia política de este rey villano, de este rey cruel, amén, de ese psicópata, amén, que estaba en el trono llamado Herodes I. Y se cumple con la triste matanza de los niños las profecías de Jeremías capítulo 40 verso 1, que dice: he aquí el llanto de Raquel que llora desconsolada, Raquel que llora por sus hijos. Y es el llanto de una madre desconsolada por la muerte de su hijo, que una vez escuchó el llanto Raquel de la deportación, amén, cuando los judíos fueron deportados hasta Babilonia, y ahora otra vez Raquel lloraba, amén, por la muerte de esas 300 almas de niños inocentes que este rey tirano había ordenado matar. Y otra vez se cumple las profecías, amén, de Isaías 11:1, donde aparece la palabra que sería llamada renuevo o vástago. Y la renuevo vástago en hebreo es nexer, y que la interpretación midrásica de Mateo 2:23 habla de que Nezer, amén, es Nazaret, y por eso dicen que sería llamado Nazareno, basándose en una interpretación midrásica, amén, según creen algunos estudiosos. La vida y el ministerio de Cristo estuvo bajo constante amenaza y persecución, tanto los judíos como los romanos. Estas persecuciones sufridas por Cristo, las cuales le llevaron hasta la muerte, radican por ser descendiente del linaje de David y por su declaración de ser el rey de los judíos. La expresión el rey de los cielos, el reino de los cielos, la expresión el reino de Dios, tienen como figura central a nuestro Señor Jesucristo. Este es un reino presente aquí en la tierra y es a la vez un reino futuro que va a venir,
a este mundo y que establecerá un orden distinto, un orden diferente. En efecto, Cristo está sentado a la diestra del Padre en el cielo y viene por segunda vez para establecer su reino sobre la tierra, y por eso oramos nosotros: vénganos tu reino. Entonces será proclamado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y regirá a todas las naciones, como dice en la profecía, con vara de hierro, y su reino, amén, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, como declara el profeta Isaías. Este rey que ha de venir y que sufrió grandes persecuciones en calidad de rey, de monarca, es nuestro Señor Jesucristo. Y hemos conocido en este día cuáles persecuciones atravesó Cristo en su condición de rey de los judíos, la cual la mantuvo hasta el momento de su muerte y nunca la negó. Cuando le pregunta, amén, le preguntan en el juicio a Jesucristo, amén, el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Él simplemente lo dice: tú lo has dicho, pero vuelve y aclara: mi reino no es de este mundo. En el Sermón del Monte, Cristo como rey de como rey de reyes, y Cristo como rey de los judíos, presenta cuáles son las leyes del reino, y habla en el mensaje de Mateo 13, Mateo capítulo 13, en las parábolas del reino, nos habla de la naturaleza de ese reino en el cual nosotros estamos llamados a estar. ¿Por qué se dice que Jesús de Nazaret es rey de los judíos? Esta fue la inscripción que se colocó, amén, en la cruz, amén, en el madero, encima de la cabeza de Cristo Jesús. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y ese rey de los judíos fue proclamado por las profecías como rey de los judíos. Vivió bajo persecución y amenaza constante como rey de los judíos. Fue perseguido constantemente por su propia raza, por su propio pueblo, por llamarse rey de los judíos y por ser descendiente del rey David. Y aún al momento de su muerte, la acusación que pesa sobre él para poder entregarlo a muerte, porque no podían morir por una acusación religiosa, sino por una acusación política, lo presentan a Cristo como rey de los judíos. Y cuando Poncio Pilato lo presenta al pueblo y le dicen: elijan a quien desean, a Barrabás o al Cristo, que dice ser su rey, el pueblo elige a Barrabás y desecha a Cristo. Y la pregunta clave es: ¿a quién tú eliges? ¿A Barrabás o a Cristo? ¿Con quién tú estás en esta hora? En esta hora de incertidumbre política, en esta hora de incertidumbre económica, en esta hora de confusión nacional y de confusión mundial, ¿a quién tú eliges? ¿A Cristo o a Barrabás? Si eliges a Cristo, estarás eligiendo la mejor porción, amén, que puedas elegir. La mejor decisión que puedas tomar en tu vida es elegir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. No sería físicamente elegir a Barrabás. Amén. Tal vez eliges un trabajo, tal vez elige un candidato político, tal vez elige, amén, una creencia que te han presentado como correcta y verdadera. Tal vez elige una posición de incredulidad, de rechazo a Jesús de Nazaret. Pero yo te invito en este día para que tú elijas a Cristo Jesús y lo invite a tu corazón para que Él sea tu Señor y tu Salvador. Las profecías lo señalaron como rey de los judíos. Más que rey de los judíos, Él es rey de reyes y Señor de señores. Más que rey de los judíos, Él es el rey de los cielos. Amén. Y por lo tanto, como rey de los cielos, Él hoy te invita para que tú lo dejes entrar y te invita a formar parte de esa gran familia de los cielos, de esa gran familia del reino de Dios aquí en la tierra. Si le recibe, tú tendrás salvación. Alabado el nombre del Señor. Si le rechazas, lamentablemente, no tendrá más que expectación de juicio por haber rechazado al Señor Jesucristo. Lo dice las Escrituras. No hay otro nombre debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús.
Y otra vez dice el apóstol Pablo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó los muertos, tú serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Confiesa a Cristo, acepta a Cristo y será salvo. Dice la Biblia, amén, otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todo el sacrificio que hizo por ti y por mí no es en vano. Nos compró, nos lavó con su sangre y ahora tenemos entrada a esta maravillosa herencia celestial por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz estaba esta inscripción: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y hoy te invitamos a que crea en ese Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, y decláralo como Rey de tu vida y Rey de tu familia, de tus negocios y Rey de tu corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde grandemente, y bendiciones para todos mis hermanos. Alabado el nombre del Señor. Palabras de aliento y esperanza. No importa los cambios políticos que ha sufrido nuestra nación. Amén. No importa tampoco el partido o la banderilla o el color político que tú hayas elegido. Alabado el nombre del Señor. La Biblia nos manda que oremos y que nos mantengamos velando en oración ante estos tiempos. Sabemos que a pesar de las buenas intenciones que tenga un partido o que tenga, amén, cierta alianza, las profecías lamentablemente irán cumpliéndose. Y dice el libro de Proverbios, nadie pregunte por qué los tiempos antiguos son mejores que los de ahora, porque estos tiempos, como dijo el apóstol Pablo, se irán poniendo de mal en peor. Y por lo tanto, Iglesia de Jesucristo, oremos al Señor por la tranquilidad de nuestro país, oremos al Señor por la tranquilidad de nuestra nación, por la paz de la nación, por la paz de la iglesia y sobre todo, amén, para que el Señor nos dé descanso en estas últimas horas en que estamos viviendo. Bendiciones para todos, un saludo en el nombre de Cristo Jesús y un abrazo cariñoso a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.